Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ir analizando el libro de Salmos, capítulo 122. Ya hacemos oración por la paz de Jerusalén. Bueno, ¿qué es Jerusalén? Jerusalén es una ciudad que al día de hoy existe en Israel. Se supone, de hecho, hay un salmo que dice que en esa ciudad está el trono de Dios. Aquí en la tierra hay un trono de Dios y ese trono está allá en Jerusalén. Bien, entonces, de hecho hay un salmo que lo dice, lo recuerdo en una prédica que escuché. Y sí lo vi, aquí en la Biblia leí y dice que sí, hay un trono de Dios que está ahí en Jerusalén. Bueno, entonces hay otra cosa interesante sobre esta ciudad de Jerusalén. Acabo de ver recientemente un video que dice que Jerusalén es donde estaba el jardín del Edén. O sea, si tú revisas internet o, bueno, sí, si revisas internet y buscas en dónde se encontraba el jardín del Edén, te van a decir que en Irak, en Irak. Bueno, entonces, pero bueno, hay otra investigación que dice que el jardín del Edén estaba en Jerusalén. Y bueno, entonces yo entendí esto. Antes, cuando estaba el jardín del Edén, la tierra era un solo continente. O sea, antes, en el jardín del Edén, en la época del jardín del Edén, incluso en la época de Noé, había un solo continente, Pangea. Eso es cierto. Bien, entonces, y bueno, entonces si revisas la geografía de Jerusalén, vas a ver que de ahí, de Jerusalén, sale un río. Bueno, hay un río cerca de Jerusalén, que es el río Jordán. Y la Biblia dice que de ahí, de Jardín del Edén salía un río que se divide en cuatro partes. El Éufrates y el Tigris, algo así. Bien, entonces, y eso lo vi, yo no lo descubrí, lo vi en un video. Bien, y otra cosa muy interesante de Jerusalén, que ya está todavía el arca de la alianza. Esa cosa todavía existe. Pero esos son otros temas. Bien, verso 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Entonces, Jerusalén fue una ciudad de mucha cultura, no tan solo de religión, porque recordemos que en Jerusalén estaba el templo de Salomón. Que más bien, de hecho, es interesante porque el templo de Salomón, que construyó Salomón, lo diseñó David. David diseñó ese templo y lo terminó construyendo Salomón. Bien, bien, entonces allá estaba en ese templo. Y, y por ende se volvió una ciudad extremadamente importante para los judíos, porque ahí estaba el templo. Ahí se guardaba, en el templo se guardaban no solo el arca de la alianza, se guardaban los escritos o sea, la Biblia, los libros de la Biblia y muchos otros libros. Se guardaban ahí, se transcribían, ahí estaban los escribos, los eruditos, ahí estaban. Entonces, era una ciudad extremadamente importante para la religión judía. Como religión era extremadamente importante y lo sigue siendo hasta nuestros días por causa de que ahí estaba el templo de Salomón. De hecho, y bueno, entonces, eh, y algunos dicen que en esa, yo no sé, no he comprobado si es cierta, que era una ciudad de mucha cultura, quiero decir, de ciencia, una ciudad de, de arte, por así decirlo. Me refiero a que era una ciudad muy avanzada, una ciudad muy limpia, muy avanzada, como una arquitectura muy avanzada. Cuando digo cultura quiero decir como avanzada, como completa, desarrollada, creo que es la palabra que más le cabe eso. Eso escuché, no sé si eso es cierto. Dicen que en aquella época los hombres de más ciencia, los adelantos tecnológicos de aquella época se encontraban en Jerusalén. No sé si eso es cierto, solo escuché, pero quién sabe. Bien, verso 3, Jerusalén que se edificaba como una ciudad que está bien unida entre sí. Ellos subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para ver el nombre de Jehová, porque ya están las sillas del juicio. Aquí están los tronos de la casa de David. Bien, pero hay otro verso aquí en la Biblia, no de hecho es en los Salmos creo, que dice que el trono de Dios
Y literalmente, si el trono de Dios está en Jerusalén. Este, bien, verso 6: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso entre tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros. Diré yo la paz contigo, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Bien, entonces, era una ciudad muy importante para los judíos, no solo como religión, sino como país, porque era su capital, no tan solo estaba el templo de Salomón, sino que era la capital del país desde la época del antiguo, desde la época de los reyes, porque no, bueno, sí, pero en la época de los reyes David fue el que decidió que Jerusalén fuera la capital de su reino, del reino de Israel. Ahí todavía había reino de Israel. Y después, cuando se separa el reino, Judá eh, sigue teniendo como capital a Jerusalén. Entonces es una ciudad muy importante, porque estaba el templo, había mucha efervescencia religiosa. De hecho, cuando las fiestas nacionales, así como que, de hecho, los judíos celebran la fiesta de la ciudad de Egipto, la fiesta de los tabernáculos, quién sabe cuántas fiestas, van a Jerusalén. Incluso en la época de Salomón se celebraron muchas fiestas así, todo el país, y fueron a Jerusalén. Bueno, la Biblia narra que llamó a todo el país, no sé si todo el país fue, pero la Biblia narra eso, que llamó Salomón a todo el país, pero quién sabe si todo el país fue, quién sabe, pero sí fue mucha gente. Entonces, de hecho, incluso en la época de Cristo, cuando al niño judío se tenía que hacer su presentación, iban a Jerusalén, al templo, a hacerle presentación al niño. Bueno, bien, entonces fue una ciudad muy importante para los judíos y lo sigue siendo para la religión judía como religión. Ya en nuestros días, ya como capital, así, no. Bueno, de hecho, hay un problema ahorita en Jerusalén. Creo que solamente Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Hay un problema allá en Jerusalén, en Israel. Bien, entonces, pues básicamente habla sobre la capital de Israel, Jerusalén. De hecho, cuando yo me acuerdo cuando era niño, escuchaba muchas noticias de Jerusalén, que había una guerra. Y siempre que veía la tele, veía tanques, había soldados en Jerusalén. Eso era cuando yo era niño. Yo veía soldados. O sea, siempre cuando hablan de Jerusalén, había soldados y tanques ahí en las calles. Siempre. Ahorita ya la cosa es distinta. Bien, entonces, bueno, pues básicamente pide por la paz de esa ciudad. Y bueno, les dije, es de relevancia para Dios porque ahí está su trono. El trono de Dios está ahí en Jerusalén. Y obviamente es un lugar en el que solamente Dios se puede sentar. Bien, será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.